Pero bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la historia de la iglesia. Ya hemos avanzado eh, mucho, ¿verdad? Aunque quizá para algunos pueda ser poquito, porque estamos entrando apenas a la historia después de la salida, digámoslo así, de la era apostólica. Ahora estamos entrando a los que le siguieron a los apóstoles, y esto va a ser muy lindo. Gracias a Dios, en las últimas escuelas dominicales estuvimos avanzando, dejamos un poco el libro de los Hechos atrás, hicimos un repaso sobre lo que Dios hizo a través de los apóstoles en distintas etapas, en distintos años, cómo ellos predicaron el evangelio, plantaron iglesias, incluso escribieron cartas, todas las que tenemos en nuestro Nuevo Testamento, en la Biblia de Dios. Y luego comenzamos a observar a dos personajes. Espero que no se les haya olvidado. Ahorita los vamos a repasar de manera muy rápida. Pero comenzamos a estudiar a dos personajes. Y bueno, cuando comenzamos este estudio, les animamos a pensar y considerar que lo que estamos haciendo no es exaltar a ningún tipo de hombre, ¿verdad? No estamos exaltando ningún tipo, ni siquiera de concilio, aunque son muy lindos y los apreciamos mucho, sino estamos exaltando a nuestro Dios y estamos viendo la obra de Dios a lo largo de la historia, a través de personas frágiles y débiles, comenzando con los discípulos, los apóstoles, pero continuando con la vida de muchos otros hombres y mujeres que vamos a estar estudiando juntos. Y es la obra de Dios, hermanos, la obra de Cristo en la vida de personas pues pecadoras, ¿verdad? Pecadoras frágiles, que de repente fallamos, pecamos, pero que aún así Dios nos permite estar creciendo poco a poco, a parecernos más a Cristo, nos permite evangelizar a otros, y cuando Él quiere y da fruto, pues salva a otros y además edifica nuestro Señor mediante instrumentos, pues vasos de barro como nosotros que hablamos la palabra a cristianos, a creyentes, y bueno, cuando Dios quiere da fruto en el corazón de cada persona. Pero de nuevo, esto es la obra de Dios, la historia de la obra de Dios en la época de la iglesia. Así es como queremos que quede en nuestra mente y corazón, aunque vamos a estar viendo a personajes muy lindos, ¿verdad? Que nos van a animar mucho en cómo estuvieron siendo fieles a lo largo de su vida. Otra vez es Dios el que está haciendo esto o hizo eso en sus corazones, en sus vidas. Pero vamos a orar para dar inicio a esta escuela dominical. Por favor, inclinen su rostro. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites levantarnos con bien, disfrutar de un nuevo día. Gracias por el descanso que nos has regalado y por ahora que nos has permitido recobrar nuestras fuerzas y levantarnos con bien. Gracias por los medios que nos permites para trasladarnos hasta este lugar y por el corazón de tu iglesia, Señor, por cómo hermanos y hermanas desde muy temprano, no solamente hoy, sino a lo largo de la semana, están preparando tantas cosas para poder llevar a cabo este servicio a tu nombre, Señor. Oramos dándote gracias por tu gracia derramada en esta iglesia local, puntualmente en la vida de los hermanos que nos ayudan y nos sirven con mucho amor para preparar este auditorio, tener listas las sillas, las mamparas, las mesas, las clases con los niños, adolescentes, los hermanos que nos ayudan con el sonido, en fin, tantas cosas, los que sirven en hospitalidad. Señor, solamente tú eres el que mueves la voluntad y los afectos para adorarte y para servir a tu iglesia. Así que te damos muchas gracias por eso. Pero también reconocemos nuestra necesidad de confesar nuestros pecados delante de ti, y en esta mañana también te queremos y te pedimos perdón por nuestros pecados, porque seguramente te hemos ofendido, te hemos fallado, nos hemos rebelado con tu palabra y quizá con nuestros pensamientos o aún con nuestra forma de vivir y conducta en esta semana. Hemos pecado contra ti y te pedimos por favor que nos perdones, que muevas, que sigas moviendo nuestra voluntad, que sigas moviendo nuestros afectos y emociones para amarte, Señor, para adorarte, para procurar
obedecerte y también para servir a los que son tuyos, Señor. Incluso estar dispuestos para dar testimonio a otros de tu evangelio que no te conocen. Gracias por esta iglesia local, gracias por la vida de cada uno de los hermanos que son miembros, asistentes regulares o visitas. Oramos que tu palabra, Señor, sea orada, cantada y predicada, Señor, de tal forma enseñada que tanto en los niños como en los adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, hombres, mujeres, en fin, todos los que hoy asistan a la iglesia, a este lugar, a este auditorio, Señor, en las clases con los niños y adolescentes, podamos recibir el fruto de tu obra, Señor, en medio nuestro. Si hay personas que no son salvas, oramos porque les salves, que tengas misericordia, Señor, que hoy salgan de este lugar diferentes a como entraron. Si entraron muertos espiritualmente, hoy que salgan vivos espiritualmente, con una fe firme en tu Hijo. Pero también particularmente y de manera muy especial, todos los que somos tuyos, Señor, por favor también da un fruto de crecimiento espiritual. Oramos, Señor, porque esta iglesia no sea caracterizada por ser bebés espirituales, que seamos personas maduras espiritualmente. Permítenos tener discernimiento y entendimiento, no solamente para comprender el bien y el mal y diferenciarlo, sino como el apóstol Pablo oraba y deseaba con los de Filipos, que podamos también esta iglesia local, la Iglesia Bíblica de Monterrey, ser caracterizados porque escogemos dentro de lo bueno lo mejor, que hasta ese grado de agudeza espiritual podamos disfrutar gracias a tu obra en medio nuestro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en la lección número 3 de este libro de Precursores de la Fe. Si tienen su libro, lo pueden ahí abrir a esta lección, la lección número 3. Y esta lección es nombrada como los discípulos de los apóstoles. Como les comenzaba diciendo hace unos minutos, hemos pasado ya el libro de los Hechos, hemos recordado lo que Dios hizo a través de los distintos discípulos y apóstoles, cómo escribieron diferentes cartas, y todo lo que tenemos aquí pues es palabra de Dios, ¿verdad? Todo esto es el fundamento apostólico, profético. El canon ya está cerrado. Dios usó a hombres para escribir lo que Él quiso dejarnos por escrito y el canon está cerrado. Y sobre este fundamento apostólico pues la iglesia crecemos. Ya no necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos escuchar una voz de Dios del cielo que nos diga qué hacer. Dios ya no habla de esa manera. Dios ha decidido en el pasado, digamos que en el tiempo del antiguo, incluso patriarcal, antiguo pacto, pues Dios hablaba de muchas formas, de muchas maneras, ¿verdad? El autor del libro de los Hebreos o la carta de los Hebreos lo deja muy claro en el capítulo 1, en los primeros versos. Dios hablaba así, de muchas maneras, a través de muchas formas. Hablaba por medio de visiones, de sueños, de voces tronantes, ¿verdad? De profetas. Y Dios hablaba de esa forma, de esa manera. Pero ahora Dios ha decidido hablarnos por medio del Hijo, por medio de Jesucristo y por medio de a los que el Hijo escogió para que nos hablaran por medio de Él lo que Él quiso comunicar. Y todo eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y cuando Dios habló por el Hijo, lo habló por un momento en particular y lo tenemos aquí en nuestra Biblia. Ya no necesitamos, hermanos, ni debemos estar buscando un sueño, ¿verdad? Una visión, una confirmación de Dios. No, la palabra que tenemos en nuestra Biblia es la palabra completa de Dios. No necesitamos ningún tipo de confirmación más lo que está aquí, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Más bien en lo que necesitamos crecer es en nuestra fe en este libro, porque Dios nos ha dejado aquí toda su palabra. Aquí encontramos el fundamento apostólico y profético sobre el cual nosotros, los que hemos sido salvados por Dios por pura gracia, crecemos como un edificio espiritual. Esto que está aquí son los bloques que necesitamos para crecer como edificio espiritual, como iglesia de Dios, como iglesia de Jesucristo. Y esto es muy
importante recordarlo de manera frecuente, porque tenemos una tendencia a levantar ídolos, a buscar cosas místicas, ¿verdad? A aferrarnos a ciertas ideas o pensamientos nuestros. Por eso debemos de recordar que Dios se ha revelado y ha dejado en su palabra todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, y a partir de ahí estamos creciendo como un edificio espiritual, a partir de la Biblia. Y por eso la historia de la iglesia pues comienza en Hechos 2 y continúa, ¿verdad?, hasta el siglo XXI y hasta cuando Dios quiera, hasta que el Señor venga. Esa es la etapa de la iglesia, y Dios inició esa etapa utilizando a hombres, ¿verdad?, que hablaron lo que Dios quiso que hablaran, su palabra, dejarla por escrito, y aquí estamos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero ahí no se acabó la época de la iglesia. Ya Dios no está dando nueva revelación, pero ahora lo que sucedió después de que murió el último apóstol, ¿alguien recuerda quién fue el último apóstol, el que murió? Juan, ¿verdad? ¿Recuerdan dónde estuvo sus últimos años? ¿Dónde la pasó? En Patmos, ¿verdad? Exiliado, ahí abandonado, quizá pensando, no, y estaba bien anciano ya el tipo, ya estaba viejito, y quizá pensó este hombre, uy, no, ya aquí ya voy a morir exiliado, todo triste. Quizás si vivía en nuestra época ahí, pues hundido en la depresión, ¿verdad? Ay, necesita algo este hombre, todo deprimido, todo ansioso ahí. Pero vean cómo nuestro Dios es soberano. Él es rey, nada se escapa de sus manos. Y quizá el que lo llevó ahí pensó, lo voy a llevar ahí para que se muera el tipo ahí, ¿verdad? Ya, para que no haga más, no hable más el evangelio. Pero fue Dios quien lo puso ahí, ¿verdad? Fue Dios quien lo pone ahí. Y estando ahí en Patmos, Juan recibe la revelación que nadie recibió acerca de la resurrección de Jesucristo, en función más bien a la gloria, al cuerpo de Jesucristo glorificado y a lo que Jesucristo haría en el futuro. Ninguno otro recibió esta revelación tan clara, tan amplia, más que Juan en ese momento, cuando probablemente ya ancianito ahí, ¿verdad?, sus últimos días, pensando, ya estoy aquí exiliado, pues ahí Dios lo llevó, y Dios lo usó de una manera muy especial, pues para darnos el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Nada más y nada menos para que nosotros supiéramos cuál es el final de la historia, para aferrarnos a eso. Tanta voluntad de Dios, tan linda y tan bonita. Pero bueno, después de esa muerte de este hombre, el canon, digamos, se cierra, ¿verdad? Ya no hay más revelación. Pero ahora Dios sigue levantando a hombres y mujeres. Dios sigue salvando a personas. Y ahora estas personas ya no dan nueva revelación de Dios. Ya Dios no habla algo diferente de lo que está en su Biblia. Ahora estos hombres lo que hacen es predicar este libro. Se afirman a lo que Dios reveló, y durante toda su vida, aunque hubo algunos que se desviaron, ¿verdad?, o tuvieron algunas doctrinas no tan bien comprendidas, pero lo vamos a ver, ya lo empezamos a ver, pero nos vamos a dar cuenta cómo estos hombres no hablaron otra cosa diferente a la palabra de Dios. Y esto es muy importante, porque la religión tradicional aquí en México se apropia mucho de los conocidos discípulos de los apóstoles o padres apostólicos. Se aferran a ellos, dicen, no, este fue el primer papa, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, ¿verdad? Y se aferran a ciertos personajes. Pero nos dimos cuenta el domingo, hace 2 domingos, cómo en sus escritos estos hombres afirmaban la salvación no por obras, ¿verdad?, sino por medio de la fe exclusiva en la persona de Cristo solamente. Entonces, pues, lejos nosotros de pensar que estos hombres fueron personas que se aferraron a cierta doctrina, ¿verdad?, tradicional, muy adoptada y afirmada por muchos aquí en México. Estos hombres vemos que fueron salvos verdaderamente por Dios, por medio de la fe exclusiva en Cristo. Pero una vez más, ya que el apóstol Juan muere, el último de los apóstoles, entonces comienza la era post-apostólica, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. Ahora vienen muchos personajes, muchos hombres y mujeres que le siguieron. Y quiero recordar con ustedes un pasaje, 2
de Timoteo. Abran sus Biblias, por favor, ahí. Y esta mañana estaba pensando cómo servirles de la mejor manera para cumplir el propósito que les he dicho, de que no levantemos a los hombres, sino levantemos a Dios y la palabra de Dios. Y entonces lo que vamos a estar haciendo es recordando algunos personajes, lo que Dios hizo por medio de ellos, pero vamos a observar primero pasajes de la Biblia que nos enseñan ciertas cosas a manera de recordatorio, y luego vamos a ir a sus escritos para que ustedes se den cuenta cómo sus escritos pues estuvieron bañados de Biblia, no fueron algo diferente. Pero miren ahí, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 2. Es un pasaje muy conocido que se utiliza mucho para el discipulado, para incluso la necesidad de preparar a hombres, ¿verdad?, para la obra del ministerio. Pero este pasaje, este verso, no solamente apunta a eso, sino a la necesidad que tenemos de estar enseñando la palabra de Dios a otros, para que enseñen a otros. Y entonces, pues todos siendo hijos de Dios, se nos está pasando como el listón, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, para nosotros seguir avanzando con la enseñanza apostólica, la enseñanza de la palabra de Dios, para seguir evangelizando, para seguir discipulando nosotros y también nosotros seguir haciendo historia, como lo hicieron estos hombres, ¿verdad? Pero vean, segunda carta de Pablo a Timoteo 2, verso 2. Dice, lo que has oído de mí, lo que has oído de mí, lo que tú, Timoteo, has oído de mí. Ahí tienen a dos personas, ¿verdad? Es Pablo y Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Ahí van dos generaciones, Pablo y Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles, 3 generaciones, que sean idóneos para enseñar también a otros. Vean cómo nuestro Dios desea que su palabra, que su evangelio, que la sana doctrina vaya de generación tras generación, tras generación, tras generación. Es decir, no nada más somos llamados a abrazar el evangelio, sino en un sentido a soltarlo, ¿verdad?, predicándolo para que otros vengan a la salvación y otros crezcan en su entendimiento de Dios. Ese es un llamado no nada más de Pablo a Timoteo, sino por implicación a todos y cada uno de nosotros. Y esto, los que somos papás, puntualmente debemos hacerlo con nuestros hijos, ¿verdad? Debemos estar ahí. Este es un verso que debes de abrazar como papá y como mamá. Estar ahí hablándole a tus hijos, formándolos en la palabra de Dios. Este es un llamado en general para la iglesia, para pastores, ¿verdad?, pero también para nosotros los que somos padres. Y recuerden que Pablo le está escribiendo a Timoteo cuando Timoteo era uno de los pastores en Éfeso. Es un cargo muy solemne, pero por igual lo podemos considerar para todos en general, ¿verdad? Todos los que somos hijos de Dios y formamos parte de la iglesia de Cristo. Esta última carta de Pablo a Timoteo, segunda carta de Timoteo, fue escrita entre los años 67, 68 después de Cristo. Después de Pablo, de esta carta, la otra carta, como les mencionaba, que se escribe al final, el último apóstol es Juan, se escribe ahí el libro de Apocalipsis, él recibe la revelación de Jesucristo. Y entonces, a partir de ahí, una vez más, hermanos, a partir de Juan tenemos la era de los discípulos de los apóstoles o los padres apostólicos. Y otra vez, padres apostólicos, discípulos de los apóstoles. Padres apostólicos no quiere decir que estos hombres fueron los papás de Juan, ¿verdad? Y de otros apóstoles, de Pedro. No, padres apostólicos en un sentido podemos pensar en los que siguieron inmediatamente después de los apóstoles y tomaron, digamos que el listón para continuar con lo que ellos hicieron. No son padres como papás. En un sentido, padres porque recibieron directamente, es la primera generación, por decirlo de alguna manera, después de los apóstoles. Y por lo tanto es muy importante. Es trascendental, ¿verdad? Yo creo que en el mismo nivel que la era en la cual Dios usó a ciertos hombres para hacer la reforma. Porque estos hombres agarraron el listón y así como lo agarraron, lo pasaron. No le hicieron cortes, ¿verdad?
no lo pintaron, no lo colorearon en un sentido buscando una ilustración, sino agarraron el listón y tal como lo agarraron, lo fueron pasando. Fueron fieles a la enseñanza apostólica, a lo que Dios reveló en su Biblia. Y estos padres apostólicos o discípulos de los apóstoles son varios. Comenzamos ahí recordando algunos: Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Bernabé de Alejandría, Papías de Hierápolis, Policarpo de Esmirna y algunos otros autores anónimos de estos libros o de estas cartas, ¿verdad? La Didaché, el pastor de Hermas y la carta de Diogneto. Todos estos son los conocidos padres apostólicos, es decir, discípulos de los apóstoles. Otra vez, la primera generación inmediatamente después de la era apostólica. Y otra vez, de nuevo, esto es muy importante porque nos vamos a dar cuenta cómo ellos no enseñaron nada diferente a la Biblia, a lo que Dios reveló, al Evangelio de Dios. No distorsionaron en nada la palabra de Dios. Y gracias a ellos, ¿verdad?, a la obra de Dios que comenzó en los apóstoles y en estos hombres que fueron fieles, y muchos otros que hoy, pues tú y yo disfrutamos de conocer el Evangelio de Dios. Piensa en la historia, ¿verdad?, de estos hombres, algo real, genuino, verídico. ¿No? Esto no son mitos, no son leyendas, es algo que sucedió. Pero también, hermanos, otra vez quiero motivarlos a que piensen en que nosotros somos parte de la historia de la iglesia y que nosotros somos llamados también a agarrar el listón de la Biblia para hablar el Evangelio sin recortarle nada. Discipular con la palabra de Dios, con todo el consejo de Dios, sin desviarnos, ¿verdad? Sin acomodar el mensaje. Uy, no, porque esto le puede ocasionar un daño. Uy, no, es que luego ya a lo mejor no me va a aceptar. No, nos somos llamados a hablar la verdad, claro, en amor, ¿verdad? Pero hablar la verdad sin distorsionarlo. Entonces, en un sentido podemos decir que son 8 personajes. Los 3 autores anónimos y los 5 primeros: Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Bernabé de Alejandría, Papías de Hierápolis, Policarpo de Esmirna y estos autores anónimos. Y otra vez, todos estos hombres, hermanos, piensen esto, y esto es muy lindo recordarlo. Todos estos hombres, en un sentido podemos decir, fueron amigos de los apóstoles. Fueron cercanos a ellos. Los conocieron, fueron contemporáneos, ¿verdad?, de los apóstoles, de los que escribieron lo que Dios quiso comunicar. Los conocieron muy bien, eran muy cercanos. De hecho, fueron muy influenciados otra vez por su conducta de los apóstoles, por sus escritos. Y aunque los escritos de todos ellos no es Biblia, esto es muy importante, todo lo que ellos escribieron no es Biblia, no es palabra de Dios, o sea, no es revelación de Dios, no es esto, pero sí lo que tenemos ahí en todos estos escritos que tienen ellos, que escribieron diferentes cartas, lo que sí hay ahí, pues es escritos, palabras bañadas por el Nuevo Testamento. Nos vamos a dar cuenta. Son muy valiosos por eso estos escritos. Podemos ir y estudiar lo que ellos redactaron ahí y ser edificados, porque está, digamos que, saturado de la Biblia. Continúan con la enseñanza apostólica. Y el primer personaje que estudiamos la última vez fue este hombre, Clemente de Roma. Clemente de Roma. Este hombre, a manera de repaso, pastoreó la iglesia en Roma alrededor de los años 90 y 100 después de Cristo. Clemente de Roma, por eso se lo conoce así, Clemente de Roma. Y miren, es lindo poder ir comparando qué es lo que sucede en una época y en otra. Pero en el mismo momento, y esto es muy lindo, porque en el mismo momento en que Dios lleva al exilio a Juan para darle la revelación de Jesucristo, está sufriendo ahí solo Juan, pero al mismo tiempo disfrutando de la revelación de Cristo de parte de Dios y escribiendo el libro de Apocalipsis. En ese mismo momento, Dios levanta un hombre fiel para pastorear esta iglesia en Roma. Un hombre que predicó la palabra de Dios con pasión, con denuedo, sin temor. Estuvo ahí hablando la palabra de Dios. Y posiblemente este hombre es mencionado en Filipenses capítulo 4, verso 3. Vayan ahí por un momento como un colaborador de Pablo. Filipenses capítulo 4, verso 3, cuando recuerdan que Pablo les dice ahí a 2 mujeres, ya no se estén peleando. Lo estoy parafraseando, ¿verdad? Ya corrijan sus situaciones, por favor.
y llama a algunos para que pues les animen a que se pidan perdón y se perdonen, ¿verdad? Pero vean ahí cómo algunos piensan, ¿verdad?, que este Clemente de Roma es el que se menciona ahí. Filipenses 4, verso 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, verso 2, a Evodia y Síntique, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Aquí está, con Clemente. También y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Pareciera ser que este Clemente de Roma es este, que combatió con Pablo, que fue un fiel compañero de Pablo mientras Pablo estuvo predicando el Evangelio y edificando a las iglesias con los escritos. Pero bueno, independientemente si esto es 100% cierto o no, lo que sí es seguro es que este Clemente de Roma fue discípulo tanto de Pedro como de Pablo, porque pues estuvo en Roma y seguramente conoció a estos dos apóstoles. Y este hombre, Clemente de Roma, fue martirizado en el año 100 después de Cristo. Fue muy influenciado por Pablo. En sus escritos podemos ver mucha influencia de Pedro y de Pablo, pero fue martirizado este hombre en el año 100. Y este hombre tiene una historia en cuanto a su martirio. Este hombre se cree que murió otra vez en el año 100 por manos de un emperador romano que se llamó Trajano. Este emperador lo encarceló a este hombre, a Clemente, y entonces lo que hizo es que lo puso en un bote y le colocó el ancla de ese bote y lo lanzó al mar, y este hombre murió ahogado. Esa fue la muerte de Clemente de Roma. ¿Por qué murió así? Pues por la fe en Cristo, porque predicó el Evangelio de Dios. Y entonces, en esa época que estaban sufriendo mucha persecución los cristianos, pues este hombre fue martirizado de esta forma. Digamos que el principal líder gubernamental de esa época lo toma y lo pone en ese lugar y lo avienta al mar. Y vean qué interesante es esta pintura, porque esta pintura, pues otra vez no es Biblia, ¿verdad? Pero miren cómo nos dejan ver hasta los pintores algo muy lindo respecto a este hombre. Si ven en la foto, esta no se ve tan bien, pero si ven en la foto allá, este hombre se ve pues muy grande, ¿no es cierto? Véanlo en comparación con los otros. Se ve muy grande. Se ve más grande que los demás. Y esto es muy intencional, porque este hombre pues era grande porque el Dios grande estaba con él. Y aunque estaba muriendo, estaba siendo arrojado con esta ancla para morir ahogado, pues la mano de Dios está sobre él. Fue fiel hasta el final. Y esto es muy instructivo, muy animador, porque muchas veces nosotros dejamos de hablar el Evangelio, dejamos de, digamos que, vivir el Evangelio en nuestro entorno, porque algunas veces se burlan de nosotros, algunas veces nos rechazan, algunas veces hasta puede resultar en que ya no vamos a hacer algún negocio, ¿verdad? O nos va a costar el trabajo o la familia. Entonces, no, mejor ya ni hablo, ¿verdad? Ya mejor no hablo el Evangelio, ya mejor no afirmo la verdad. Somos tan cobardes a veces que tapamos nuestra boca muy intencionalmente. Incluso no dejamos amistades que debemos de dejar, no dejamos noviazgos que debemos de dejar, trabajos que debemos de abandonar, porque tenemos temor al hombre más que temor a Dios. Pero vean este hombre, motivado por la fe del Evangelio, ¿verdad? Y por el que da la fe por medio del Evangelio. Dios, Cristo, ¿verdad? En su vida, dispuesto a morir. Este fue Clemente de Roma. Otro hombre fue Ignacio de Antioquía. Aquí está en esta siguiente foto. Este hombre pastoreó en la iglesia de Antioquía de Siria. Esta Antioquía que vemos ahí en Hechos capítulo 11. Esta iglesia ahí en Antioquía, recuerdan que fue plantada por Pablo y Bernabé. En un sentido podemos decir que los primeros pastores de esta iglesia de Antioquía pues fueron Pablo y Bernabé. Pero podemos ver de manera muy linda
que después de Pablo y Bernabé, Dios levanta a otro hombre fiel. Vean cómo el Señor, pues, no nos necesita, hermanos. A veces, pues, nos creemos mucho, ¿verdad? Ay, no, es que Dios necesita a este hombre. Dios necesita a aquella mujer. Si salvara a Dios a aquella persona, uy, no, sería algo impresionante. No, Dios no nos necesita, ¿verdad? Dios levanta a hombres y mujeres que estaban muertos espiritualmente, les da vida y les da una fe fuerte, una comprensión aguda de la palabra de Dios, del Evangelio de Dios, y les hace permanecer fieles hasta el fin, les preserva para que ellos pues sigan hablando el Evangelio y Dios siga salvando a personas o siga edificando a su iglesia. Entonces, después de Pablo y Bernabé, podemos ver a este hombre, Ignacio de Antioquía, quien fue instalado como pastor de esta iglesia ahí en Antioquía de Siria, probablemente por el apóstol Pedro. Este hombre también fue discípulo de Juan y fue también amigo de otro personaje que vamos a estudiar de manera más detenida, Policarpo. Fueron contemporáneos, Ignacio de Antioquía, otra vez Clemente y Policarpo, pero Ignacio y Policarpo fueron muy cercanos, fueron personas que disfrutaron de una hermandad en Cristo muy, muy linda, una amistad, ¿verdad? Eran influenciados el uno del otro, tanto en sus escritos como en sus vidas. Y hay 7 cartas que tenemos actualmente de este hombre, Ignacio. Ignacio murió alrededor del año 117. Y murió no como Clemente, ¿verdad? Ahogado en el mar. Murió, pues no sé si de manera igual o más cruel que Clemente, pero este hombre fue despedazado por animales salvajes. Por eso pueden ver en la foto ahí no solamente su imagen, sino cómo está siendo comido por leones, ¿verdad? Porque así murió, despedazado por animales salvajes. Él murió de esta forma, de esta manera. En ese momento todavía no estaba, digamos que de manera usual lo de el circo, ¿verdad? O lo del Coliseo, donde los cristianos eran matados. Pero esto, digamos que fue el inicio de esa práctica, de cómo los cristianos fueron lanzados ahí para ser matados por animales salvajes. Y otra vez, ¿por qué murió este hombre de esta forma? Por causa de Cristo, por causa del Evangelio de Dios. Seguramente tuvo la oportunidad para detractarse y no lo hizo, fue fiel hasta el fin. No porque fuera muy fuerte, ¿verdad? Muy inteligente. No porque pudiera en sus propias fuerzas hacerlo, no, porque Dios le dio el valor para enfrentarse a la oposición en ese momento y entonces estar dispuesto a sufrir. Este hombre verdaderamente, como Clemente, realmente participó de los padecimientos de Cristo, ¿no es cierto? Cristo fue crucificado, fue acusado injustamente, fue burlado, fue escupido, fue engañado, sus cercanos lo abandonaron y estos hombres pues sí, sufrieron también los padecimientos de Cristo. Clemente e Ignacio, ¿verdad? Policarpo también. Pero Clemente e Ignacio, pues, muertes muy crueles. Pero miren, hermanos, nosotros en un grado o en otro también estamos ahí. A veces sufrimos por causa del Evangelio, por causa de Cristo, incluso entre cristianos, ¿verdad? Porque algunos amamos la sana doctrina y no es que queramos entrar en conflicto, ¿verdad? O en pelea, pero abrazamos la sana doctrina porque Dios la ha hablado, porque deseamos, ¿verdad? Que no solamente sea afirmada en nuestro corazón, sino en el corazón de muchos hijos de Dios, de la iglesia de Dios. Deseamos no solamente predicar la sana doctrina, sino vivir la sana doctrina y que otros hagan lo mismo. Y de la misma manera, con el Evangelio también, al estar explicando ciertas doctrinas, pues sufrimos. Sufrimos y a veces nos atemorizamos, de tal forma que decimos, no, ya mejor ya no quiero sufrir, ¿verdad? Ya no quiero estar aislado. Pero estos hombres, otra vez, Dios les levantó y les usó para hacer esto. Y un tercer personaje, que sí nos vamos a detener los siguientes minutos, es Policarpo. Ahí está otra imagen de Ignacio de Antioquía, donde se observa que muere, ¿verdad? Comido por animales salvajes, despedazado. Pero el otro personaje es Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna. Y este nombre, aunque está medio chistoso, ¿verdad? Policarpo tiene un significado muy especial, muy lindo.
el nombre de esta persona significa fructífero, fructífero. Y realmente este hombre Policarpo, si tienen oportunidad, les animo a estudiar a este hombre. Vamos a hacerlo juntos en los siguientes minutos, pero este hombre fue un verdadero discípulo de Cristo. Y si nos sorprendió hasta dónde Dios los llevó en su gracia y bondad a Clemente y a Ignacio, ¿verdad? Cómo los sostuvo y hasta dónde los llevó para morir martirizados. Lo que vamos a ver con este hombre, pues también nos va a sorprender, nos va a animar mucho en nuestra fe. Pero este Policarpo de Esmirna fue discípulo de Juan. Y una de sus cartas que tenemos hasta hoy en nuestros días es la carta o la epístola a los filipenses. Y miren, esto es muy lindo, porque Policarpo fue usado por Dios para que Dios siguiera edificando a su iglesia ahí en Filipos. Y con esto vemos que siempre ha sido el plan y la obra de Dios esta. Dios salva a un hombre, lo escoge, lo levanta, ¿verdad? En un ministerio pastoral, está ahí sirviendo, este hombre muere y no muere el evangelio. Dios levanta a otro hombre para salvarlo, para redimirlo, para levantarlo como pastor y que el evangelio siga avanzando, para que Dios, por medio de hombres, su iglesia siga siendo edificada. Y esto es lo que sucede con Policarpo. Dios lo levanta a Policarpo, lo salva y lo usa para escribir una carta a la iglesia en Filipos. ¿Recuerdan quién fue el otro hombre que escribió una carta ahí a los filipenses en nuestras Biblias? Pablo, ¿verdad? Pablo. Y vean estas conexiones. Aunque otra vez esta carta de Policarpo a los de Filipos no es Biblia, sí podemos ver cómo Dios usa a Pablo para escribir esta carta a los filipenses, que sí es Biblia, sí es palabra de Dios, inerrante, pero Dios utiliza a este hombre para ahora seguir edificando su iglesia con su Biblia, ¿verdad? Pero Dios no se olvida de su iglesia. Levanta a hombre tras hombre tras hombre, a mujer tras mujer tras mujer, para edificar a su iglesia, para evangelizar a los perdidos. Y los detalles de la muerte de este hombre de Policarpo se encuentran en un libro que se llama El martirio de Policarpo. Pueden buscarlo y leer ahí lo que se describe acerca de cómo murió este hombre. De hecho, fue uno de los primeros relatos que encontramos en la historia sobre la muerte de un personaje después de la era apostólica, el martirio de Policarpo. Y miren, de manera muy interesante, este Policarpo fue pastor también en la iglesia de Esmirna. Y no sé si lo recuerden, pero Esmirna es una de las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, ¿verdad? De hecho, es una de las pocas iglesias que se mencionan ahí que son fieles. Y esta conexión es muy linda, porque Dios levanta a un pastor fiel. Y como es el pastor, es la iglesia, ¿no es cierto? Pastor fiel, iglesia fiel. Pastor firme en la verdad, la iglesia firme en la verdad. Y esto es lo que sucedió con la iglesia en Esmirna. Dios levanta a un pastor fiel que predicó fielmente la palabra de Dios, y vemos ahí en Apocalipsis a una iglesia fiel, la iglesia de Esmirna. Mira, vayan ahí por un momento para darnos cuenta qué es lo que escribe Juan, Filipenses 3. Filipenses 2, versos del 8 al 11. Apocalipsis 2, versos del 8 al 11. Dice ahí, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Recuerden, este hombre, Policarpo, pastor en Esmirna. Vean, Apocalipsis 2, versos del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cristo, ¿verdad? Yo conozco tus obras y vean, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, los judaizantes, ¿verdad? Que estaban ahí atacando a esta iglesia. Y luego el 10, vean, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel
para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y lo vamos a ver. Pero seguramente Policarpo tenía muy presente esta revelación de Dios a Juan, por cómo fue matado. Vean otra vez, verso 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Policarpo fue un hombre fiel a Dios. Y nos vamos a dar cuenta algunas de sus enseñanzas en su carta a los Filipenses. Me estoy yendo para atrás. A ver. Vean primero lo que la Biblia nos enseña acerca de la salvación por fe y no por obras. Vayan a Efesios. Efesios capítulo 2. Un pasaje que conocemos mucho, ¿verdad? Apreciamos mucho. Hace poquito estaba hablando con un hermano y le decía, oye, que ha predicado, le decía, oye, ¿qué sermón es el que más te ha, digamos que, abrazado, ¿verdad? Mientras estabas en tu estudio. Y me decía que este pasaje, precisamente, Efesios 2, del 1 en adelante. Pero vean lo que nos enseña Pablo por medio de esta carta que escribe a los de Éfeso, ¿verdad? A las iglesias ahí, que es lo que enseña, algo que conocemos mucho, que hasta a veces la pasamos de largo, ¿verdad? Pero vean lo que nos enseña Dios por medio de Pablo, Efesios 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y desde ahí lo subraya, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Vean la importancia de la resurrección de Cristo, ¿verdad? En el Evangelio verdadero de Dios. Con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vean el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Es muy claro, ¿verdad? Salvación no por obras, salvación por medio de la fe. Dios ha decidido amarnos a pesar de nuestra condición espiritual, de muerte espiritual. Dios nos ama, nos salva, no por ninguna obra, mérito humano, sino por su gracia. Si fueran por algún mérito, fueron por los méritos de Cristo. Nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Ahora, pueden ver esos pasajes ahí de Hechos 2, del 22 al 24, del 36 al 39, que apuntan a la resurrección de Cristo, ¿verdad? Que gracias a su muerte y resurrección nosotros somos salvos. Pero vean ahora lo que escribe este hombre en su carta a los Filipenses. Está bañado de esta doctrina. Salvación no por obras, sino por fe. Vean ahí. Me gocé que la firme raíz de vuestra fe, recuerden, carta de Policarpo a los Filipenses. Me gocé que la firme raíz de vuestra fe, cuya fama llega a los tiempos primitivos, permanece aún ahora y lleva fruto para nuestro Señor Jesucristo, que sufrió para hacer frente incluso a la muerte por nuestros pecados, a quien Dios levantó, habiendo soltado los dolores del parto del Hades, Hechos 2:24, a quien sin haber visto, han creído en Él con un gozo glorioso e inexpresable. Primera de Pedro 1:8, les estoy agregando esos pasajes que vienen en su libro también, porque está, digamos que haciendo alusión, ¿verdad?, al Nuevo Testamento. Y ven ahora cómo continúa, sabiendo que, ¿por qué? Por gracia han sido salvos, no por obras, sino por voluntad de Dios, por medio de Jesucristo. Policarpo, un hombre que siguió después de los apóstoles, ¿verdad? Clemente, Ignacio, Policarpo, aferrados al evangelio puro de Dios, salvación por medio de la fe, por gracia, no por ninguna obra humana, sino por voluntad de Dios y por medio de Jesucristo. Esto es muy interesante, hermanos.
Debemos de tenerlo muy presente porque pues algunas veces quizá en nuestras interacciones que vamos a tener con algunos acerca de la historia, pues nos van a decir, oye, no, pues esos hombres son de acá, ¿verdad? Creyeron estas cosas. Bueno, tenemos que ir, ¿verdad?, a sus documentos, estudiar qué es lo que escribieron, considerar y pensar, a ver, qué es lo que Dios me dice acerca de la salvación en su Biblia y qué escribieron estos hombres y entonces comparar, ¿verdad? Y ver cómo estuvieron trasladando el evangelio de generación tras generación, la sana doctrina. Vamos a ver otra doctrina en la Biblia y que estos hombres predicaron. Vean ahora esta gran verdad de que Jesucristo es Rey y Juez. Vayan a Mateo capítulo 28, un pasaje también muy conocido. Mateo 28, verso 18. Vamos a leerlo desde el 16. Mateo 28, verso 16. Jesús está con sus discípulos y les dice algo muy, pero muy importante. 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué cosa? Le adoraron. Esta es otra prueba contundente de que Jesucristo no es nada más un maestro, no es nada más un profeta. Jesucristo es Dios, porque solamente a Dios se le debe de adorar, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen los discípulos? Le adoran. Pero algunos dudaban, como siempre, ¿verdad? Sucede. Y entonces 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, yo soy Rey, yo soy el Señor, yo soy el gobernador, yo soy el juez. No hay otra autoridad fuera de mí. Yo soy la máxima autoridad. Yo soy Rey, yo soy juez. Y a la luz de eso, entonces evangeliza. Entonces ve y haz discípulos. Mientras estás yendo al trabajo, a la escuela, por implicación, ¿verdad? El pasaje. Si estás yendo al trabajo, mientras estás yendo al trabajo, a la escuela, mientras estás manejando, mientras te estás relacionando con amistades, con familiares, haz discípulos. Haz discípulos, bautízalos, enséñales todo el consejo de Dios. Ese es el evangelismo puro, uno a uno, uno a uno. Y vean lo que escribe este hombre en su carta acerca de la realidad de que Jesús es Rey y Juez. Otra vez, carta de Policarpo a los Filipenses, capítulo 2. Por tanto, prepárate para poner en acción y servir a Dios con temor y verdad. Y vean cómo este concepto de temor y verdad ya lo escuchamos en algún momento en otro lugar, cuando dice que nosotros debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Se acuerdan? Vean, otra vez. Y esta carta de Policarpo a los Filipenses, seguramente Policarpo conocía muy bien la carta de Pablo a los de Filipos, ¿verdad? Por tanto, prepárate para poner en acción y servir a Dios con temor y verdad, abandonando la vana palabrería y sin sentido y el error de muchos. Y cree en aquel que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Vean la importancia otra vez, hermanos, de la resurrección de Cristo. Jesucristo no solamente murió conforme a las Escrituras, sino también resucitó conforme a las Escrituras. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra victoria, ¿verdad? Sobre el diablo, sobre la muerte, sobre el pecado. La resurrección de Cristo es fundamental, es esencial para nuestra salvación. Y dice, y le dio gloria y un trono a su diestra. A Él, vean, todas las cosas en el cielo y en la tierra fueron sujetas. Trayendo a su memoria Mateo 28, ¿verdad? Probablemente. Al cual toda criatura que tiene aliento sirve, y que viene como juez de los vivos y de los muertos, cuya sangre Dios requerirá de todos los que le son desobedientes. Todas estas palabras en sus escritos no fueron algo diferente a lo que Dios habló por medio de los apóstoles en sus escritos. Pero hay algo más. Dios y su palabra son nuestra autoridad. Eso lo vemos en muchos pasajes de nuestra Biblia, pero vayan ahí ahora a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 16. Y quizá
alguno se sepa de memoria este pasaje o recuerde bien lo que está ahí escrito y quizá piense, pero ¿dónde está eso ahí, verdad? ¿Cómo podemos ver eso ahí, que Dios y su palabra son nuestra autoridad? Bueno, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a descubrir. Vean ahí Filipenses 2, versos del 12 en adelante. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿obedecido a quién? ¿A quién? A Dios, a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios y Dios son nuestra autoridad y por eso obedecemos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Y vean el 16, asidos, cogidos, ¿verdad? Agarrados, ¿de qué? En la palabra de vida. Obedeciendo la verdad, es el sentido. Porque es nuestra autoridad, porque Dios es nuestra autoridad y su palabra es nuestra autoridad. Y somos llamados a reconocer esto, a someternos al señorío de Cristo por medio de la palabra de Cristo. Pero ahora vean el escrito de este hombre en relación a esto mismo. Y noten que es, otra vez, su carta también a los filipenses. Por tanto, sirvámosle de tal modo con temor y toda reverencia, como Él mismo dio, ¿qué? Mandamiento. ¿En dónde? En la palabra. Y los apóstoles, quienes les predicaron el evangelio, y los profetas que proclamaron con antelación la venida de nuestro Señor. Hermanos, esa es el patrón de vida de todo hijo de Dios. El reconocer a Jesús como Señor juez, como Dios absoluto. Reconocer y abrazar la palabra de Dios como su máxima autoridad y procurar obedecerla. Esa debe ser la característica de todo hijo, de toda hija de Dios. Jesucristo es nuestro ejemplo y esperanza en el sufrimiento. Ese es un lindo recordatorio. Y lo vemos ahí en Primera de Pedro. Vayan ahí ahora. Primera de Pedro. Y recuerden que les estoy haciendo ir a la Biblia para que veamos qué es lo que sí es palabra de Dios, que escribieron los apóstoles y tenemos en nuestro Nuevo Testamento, y cómo esto se siguió enseñando en los escritos que no son Biblia, pero que están bañados de la palabra de Dios de estos hombres, ¿verdad? Pero vean cómo somos animados por Cristo para sufrir piadosamente cuando es necesario sufrir. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 20, comencemos en el 20, 2:20. Mejor véanlo desde el 18 para tener un mejor contexto. Criados, son varias instrucciones, ¿verdad? Pero aquí comienza o finaliza esta sección con los criados, es decir, el trabajo. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también ¿a quién? A los difíciles de soportar. ¿Qué quiere decir? Si te toca sufrir y obedecer a un jefe malo, sufre, sométete a él. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora sí, vean el 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así que si sufres por causa del evangelio, no por causa de tu pecado, ¿verdad? Y consecuencias de tu pecado, pero si sufres por causa de Cristo, del evangelio de Cristo, de la sana doctrina de Cristo, sufre. Acepta ese padecimiento. Observa a Cristo, porque es lo que nos va a decir Pedro. Vean cómo continúa. Pues para esto fuiste llamado. Uy, eso no nos gusta, ¿verdad? Nos gusta el llamado a la salvación. Nos gusta el llamado a la glorificación.
Pero el llamado a sufrir, no, eso es para los más santos. Yo no estoy ahí, pastor, ¿verdad? Yo estoy un poquito más atrás, todavía estoy. No, es para todos, ¿verdad? Toda la iglesia de Cristo. Para esto fuisteis llamados. Hay una explicación muy lógica. Porque también Cristo padeció por nosotros. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué habremos de recibir algo diferente a lo que recibió Cristo? No, no es así. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí está nuestro más grande ejemplo, Jesucristo, ¿verdad? Y porque somos el cuerpo de Cristo, vamos a sufrir, vamos a padecer. Si estamos ahí muy lindos, muy campantes, ¿verdad? Si nos juntamos con cualquier persona y no, pues no hay diferencia, pues puede haber algo que debe llamarnos la atención, ¿verdad? Porque Dios y Belial, la luz y las tinieblas, pues no compaginan, ¿no? O sea, no hay relación ahí, no hay paz. Porque unos estamos con el Dios de paz y otros están, pues, en la mentira, en el error, en el engaño. Y la verdad confronta. El evangelio así es ofensivo, hermanos. Ese es la naturaleza del evangelio. Son buenas nuevas, pero el evangelio es ofensivo. Así es. Pero vean lo que escribe ahora este hombre. Siempre me equivoco, ¿verdad? Vean, en cuanto a nuestra esperanza en el sufrimiento viendo a Cristo, por tanto, mantengámonos sin cesar firmes en nuestra esperanza en Cristo y en las arras de nuestra justicia, que es Jesucristo, quien soportó nuestros pecados sobre su propio cuerpo, sobre el madero. ¿Sí están viendo cómo está bañado, verdad, del Nuevo Testamento? De Primera de Pedro. Sin haber cometido pecado, ni fue hallado engaño en su boca, sino que por nosotros soportó todas las cosas para que pudiéramos vivir en él. Por tanto, seamos imitadores de su paciencia en el sufrimiento. Está diciendo lo mismo, pero en otras palabras, de lo que acabamos de leer. Y si debiésemos sufrir por causa de su nombre, glorifiquémosle, glorifiquémosle. Vamos a brincarnos esto porque ya es tarde y quiero terminar en el martirio de este hombre. ¿Cómo murió? ¿Cómo Dios en su gracia lo preservó fiel hasta el fin al llevarlo a morir de una manera muy cruel? Muy cruel. Vean, lo que se describe, se desarrolla, se relata en su libro El martirio de Policarpo. Dice ahí, cuando Policarpo entraba en el estadio, una voz del cielo le dijo: sé fuerte, Policarpo, y demuéstrate valiente. Nadie vio quién le habló, pero los presentes oyeron la voz. Al ser llevado delante se armó un gran revuelo al saber que Policarpo había sido apresado. Al acercarse, el procónsul le preguntó si era Policarpo. Al confesar que sí, el procónsul intentó persuadirlo para que negara a Cristo, diciéndole: ten respeto por tu edad. Es decir, ya estaba pues anciano, ¿verdad? Ten respeto por tu edad. Y otras cosas parecidas según la costumbre, como jura por la fortuna del César, arrepiéntete y di fuera a los ateos. Y el jurar por la fortuna del César era pues abandonar a Cristo para abrazar al César, ¿verdad? Como su Dios, como su ídolo. Jura por la fortuna del César, arrepiéntete de confesar a Cristo como el Señor de tu vida, como tu Dios, y di fuera a los ateos, a los cristianos, ¿verdad? Fuera a los ateos, expúlsenlos, mátenlos. Pero Policarpo, mirando con semblante severo a toda la multitud de paganos impíos que se encontraban en el estadio, y señalándolos con la mano mientras alzaba la vista al cielo con gemidos, dijo: fuera con los ateos.
El procónsul le dijo, di a los cristianos fuera con los ateos. Es decir, el procónsul y todos los que estaban ahí, ¿verdad?, consideraban a los cristianos como ateos, porque ellos adoraban al César. ¿Y qué hace Policarpo? Fuera los ateos, ustedes son los ateos. Ustedes que me están acusando, ustedes que están queriendo que muera, ustedes son los ateos, fuera con ustedes, les dice. Vean el valor de este hombre, muy anciano ya, ¿verdad? Entonces el procónsul lo instó diciéndole, jura y te dejaré en libertad, insulta a Cristo. Policarpo declaró, 86 años le he servido y jamás me ha hecho daño alguno. ¿Cómo pues puedo blasfemar contra mi Rey y mi Salvador? ¿Será que este hombre amaba a Cristo? Sin duda, ¿verdad? Probablemente, seguramente no de manera perfecta, pero en el momento más crítico de su vida, nuestro Dios le sostuvo. Pudo decir estas cosas. Cuando su cuerpo estaba envejecido, sin fuerzas, cuando su hombre exterior pues estaba completamente debilitado, su hombre interior estaba fortalecido, muy fortalecido. El procónsul le dijo, haré que seas consumido por el fuego, ya que desprecias a las fieras, si no te arrepientes. Pero Policarpo respondió, me amenazas con fuego que arde durante 1 hora y al poco tiempo se extingue, pero ignoras, vean su valor, ¿verdad?, su denuedo. Ignoras el fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los impíos. Y entonces declaró, ¿por qué te tardas? Haz lo que quieras. Mándame el fuego, ¿verdad? Mátame. Impresionante. Mientras decía esto y muchas otras cosas semejantes, estaba lleno de confianza y alegría, y su semblante rebosaba de gracia. Pero por el contrario, el procónsul se asombró y envió a su heraldo a proclamar 3 veces en medio del estadio, Policarpo ha confesado ser cristiano, es decir, va a morir, ¿verdad? Tras este anuncio del heraldo, toda la multitud, tanto paganos como judíos que habitaban en Esmirna, clamaron con furia incontrolable y a gran voz, este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el derrocador de nuestros dioses, el que ha enseñado a muchos a no sacrificar ni adorar a los dioses. Entonces les pareció bien clamar unánimemente que Policarpo fuera quemado vivo. Después de haber sido atado al madero, Policarpo oró, oh Señor, vean la teología de este hombre a punto de morir. Y esto a mí me humilla, porque cuando me pasan cosas, ¿verdad?, situaciones ahí, enfermedades, adversidades, mi teología, quién sabe dónde está, ¿verdad? Se me olvida. Pero vean este hombre. Después de haber sido atado al madero, oró, oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de ti, Dios de los ángeles y de las potestades, Dios de toda criatura y de toda la raza de los justos que viven ante ti. Te doy gracias porque me has considerado digno de este día y de esta hora, para que participe entre tus mártires en la copa de tu Cristo, para la resurrección de vida eterna, tanto de alma como de cuerpo, mediante la incorrupción del Espíritu Santo. Que entre ellos sea yo aceptado hoy ante ti como un sacrificio escogido y aceptable, conforme a lo que tú, Dios, siempre verás, has preordenado, revelado de antemano a mí y ahora cumplido. Por lo cual también te alabo por todo. Te bendigo, te glorifico junto con el eterno y celestial Jesucristo, tu amado Hijo, con quien a ti y al Espíritu Santo sea la gloria ahora y por todos los siglos. Amén. Este fue el martirio de Policarpo, un hombre fiel hasta el fin. Que esto nos anime mucho, hermanos, para apreciar la palabra de Dios, nuestro Nuevo Testamento, aferrarnos a ella en nuestras mentes y corazones y seguir las pisadas de nuestro Cristo, pero también el patrón de vida de hombres y mujeres que mientras imitaron a Dios somos llamados también a imitarlo, ¿no es cierto? Vamos a orar para terminar.